Buenos días. Okay. I hope you all slept well, Espero que hayan dormido bien, had lots of coffee. que hayan tomado bastante café. We're in the final stretch, Estamos en la recta final, so everyone gets to sleep in tomorrow, así que mañana todos pueden dormir bien, including me. incluyéndome a mí. Okay. So one of the questions that always comes up with Hebrews Una de las preguntas que siempre surge con Hebreos concerns the question of if one can lose one's salvation. tiene que ver con la pregunta de si uno puede perder su salvación. And so this morning we're going to look at the warning passages in Hebrews. Entonces esta mañana vamos a mirar los pasajes de advertencia en Hebreos. And sometimes people ask this question Algunas veces las personas hacen esta pregunta as to whether Hebrews represents a Calvinist reformed en cuanto a si Hebreos representa una reforma calvinista or an Arminian Wesleyan point of view. o un punto de vista arminiano o wesleyano. So I think we would all recognize that it's problematic Entonces creo que todos reconocemos que esto es problemático. to ask if the author of Hebrews was Calvinist or Arminian. El hecho de preguntar si el autor de Hebreos era calvinista o arminiano. So we have to be careful that we don't take something later and impose it onto Hebrews. Entonces tenemos que tener cuidado de no tomar un tema tardío e imponérselo a Hebreos. In my view, Hebrews doesn't support either position. En mi punto de vista, Hebreos no sostiene ninguno de los dos aspectos. I'd like to say that there's a lot in Hebrews Quiero decir que hay mucho en Hebreos to make a good Calvinist feel uncomfortable. para hacer sentir a un buen calvinista incómodo. But there's also a lot to make an Arminian Pero también hay mucho para hacer sentir a un arminiano have to grapple with assurance. tener que acomodarse con el hecho de tener certezas. So in the end, I think if we ask whether Hebrews asks the question if we can lose our salvation, Así que finalmente tenemos que mirar el tema de si Hebreos afirma el hecho de que se pierde la salvación I think we're asking the wrong question. y sostener o concluir que estamos haciéndonos la pregunta equivocada. So we'll come back to that, but first we're going to survey the warning passages. Entonces a este tema regresaremos más adelante, pero por ahora vamos a mirar los pasajes de advertencia. And by now I think you've figured out that I like to stay in the text. Y me imagino que ahora ya se dieron cuenta que a mí me gusta quedarme en el texto. So that's what we're going to do. Entonces eso es lo que vamos a hacer. There are 5 passages that are usually called the warning passages. Tenemos 5 pasajes que con frecuencia son llamados los pasajes de advertencia. And we're going to look at the 5, and they're in chapters 2, 3, 6, 10, and 12. Vamos a mirar los pasajes, pero vamos a estar entonces mirando los capítulos 2, 3, Trace. 2, 3, 6, 6, 10, 10 12. y 12. Everyone pretty much agrees about that. Y prácticamente todo el mundo está de acuerdo con esto, But the boundaries of each of those passages are often debated. pero las fronteras de cada uno de estos pasajes con frecuencia son debatidas. Most agree that the most intense or severe are the ones in 6 and 10. La mayoría de las personas están de acuerdo con que los más intensos o severos son los que tienen que ver con el 6 y el 10. So what we're going to do is we're going to look at the 5 passages, Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar los 5 pasajes and then I'm going to present 4 of the major views on how to interpret them. y después les voy a presentar 4 de las principales formas en que se aborda este tema. And then finally I'll give you my view. Y después les voy a dar mi punto de vista. So we'll start with Hebrews 2. Entonces vamos a comenzar con Hebreos 2. There's the text. Great. Okay. So remember that Hebrews 1 shows that God's greatest revelation is in the Son. Entonces recordemos que Hebreos 1 muestra las grandes revelaciones de Dios hechas en el Hijo. And then remember how the author used 7 Old Testament citations Y recordemos que el autor hace 7 citas al Antiguo Testamento to show the true eternal nature of the Son. para mostrar la verdadera y eterna naturaleza del Hijo. So in the first warning passage, the author wants to show that with this final revelation of the Son,
Así que en el primer pasaje de advertencia, el autor quiere mostrar la naturaleza del Hijo. There comes greater responsibility and accountability. Yeah, so more revelation, more responsibility. En el sentido de que a más revelación, más responsabilidad. So he's going to start off, as you can see, by exhorting the audience to pay attention Entonces él comienza exhortando a la audiencia a poner atención and to not drift away. y a no irse por otros lados. And specifically, what they've heard here refers to the gospel. Y específicamente a lo que se refiere esto acá tiene que ver con el Evangelio. And this would be the gospel of the gospel of Christ, Y tiene que ver específicamente con el Evangelio de Cristo, specifically concerning his work for the purification of sins. en lo que tiene que ver con su obra para la purificación de los pecados. Now, the Greek verb that's translated drift away La palabra en griego que se traduce como ser tomado hacia afuera, and that's the translation, drift away? Does it say drift? Okay. perdamos el rumbo, ahí el término ahí sería perder el rumbo, This como is está en el versículo 1. This is a nautical metaphor, shipping, that having to do with traveling on the ocean. Esta es una metáfora que alude al mundo de la marina, de la náutica. So this is the idea of a ship that just slowly veers off track. Y contiene la idea de un barco que lentamente se va desviando And then ends up missing its destination. y que termina finalmente perdiéndose su destino. And this image would have been powerful for the audience. Y esta imagen debió haber sido muy poderosa para la audiencia. Rome was dependent on trade routes that went through the Mediterranean Ocean. Roma dependía de las rutas de navegación a través de todo el océano del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. So it's very possible that people in the audience would have traveled to other parts of the Roman Empire by a ship. Así que es muy posible que personas de la audiencia de Hebreos conociesen estas rutas de navegación en barco. In the Greek translation of the Old Testament, Y en la traducción al griego del Antiguo Testamento, this same word is used when a father exhorts his son not to drift away la misma palabra en esa traducción se utiliza cuando un padre exhorta a su hijo para que no se desvíe from the Lord's wisdom and knowledge. de la sabiduría y del conocimiento del Señor. And so the author here is exhorting his audience not to drift away from what God has spoken through the Son. Entonces lo que está haciendo el autor aquí es advirtiéndole a la audiencia de no perder el rumbo de lo que el Padre ha hecho a través del Hijo. And notice the author's pastoral sensitivity. Y noten la sensibilidad pastoral del autor. He includes himself in the exhortation. Él se incluye a sí mismo dentro de la exhortación. So he understands that everyone needs to remain vigilant, Entonces él entiende que todos necesitan permanecer vigilantes and everyone needs to pay attention to God's word. y que todos tienen que poner atención a la palabra de Dios. So this exhortation to pay attention underscores the need to hear God's word. Entonces esta exhortación a poner atención resalta la necesidad de escuchar la palabra de Dios. And remember the theme of Hebrews of God's word is still speaking. Y recuerden el tema de Hebreos de que la palabra de Dios todavía está siendo hablada, todavía habla. Now verse 2 presents a conditional statement. Entonces el versículo 2 presenta una condición, una afirmación condicional And it assumes that something is true for the sake of the argument. y asume que algo es cierto por cuanto de la validez del argumento. So it assumes that there were consequences for disregarding God's previous revelation. Asume que hay consecuencias si la persona desecha la revelación de Dios. And before we look at the second part of the conditional in verse 3, Y antes de mirar la segunda parte de este condicional en el versículo 3, I just want to make a couple more comments about angels. quiero hacer un par de comentarios más en relación a los ángeles. As I mentioned before, many Jewish sources Como lo mencioné anteriormente, muchas fuentes judías claim that angels were present when God gave the law to Moses. afirman que habían ángeles presentes cuando Dios le dio la ley a Moisés. Some Jewish sources that are not in the Bible Algunas fuentes judías que no están dentro de la Biblia said that angels were actual mediators. afirman que los ángeles lo que hicieron fue las veces de mediadores.
And the reference or the association with angels and the law is found elsewhere in the New Testament. Y la asociación entre ángeles y la ley se encuentra en otras partes en el Antiguo Testamento, Which I've listed on the handout. que las listé en el papel que se les entregó. So this is another indication that the audience did not have a problem wanting to worship angels. Entonces, esta es otra afirmación de que tal vez la audiencia no tenía ningún problema de alabar a los ángeles, But rather that they were seeing angels as mediators. sino que más bien en vez de alabar a los ángeles, veían a los ángeles como mediadores. And now verse 3 continues the conditional. El versículo 3 continúa con este condicional. And it uses what is called an a fortiori argument. A fortiori. Sostiene lo que se conoce como un argumento a fortiori, Which means arguing from the lesser to the greater. que significa argumentar de lo menor a lo mayor. So if there were punishments for those who disobeyed the law at Sinai, Entonces, si había castigos para quienes desobedecieran la ley del Sinaí, and there were, y los había, we see them in Deuteronomy 27, los vemos en Deuteronomio 7, then how much more entonces, ¿cuánto más should we pay attention to what was spoken by the Son? debemos poner atención a lo que fue expresado por el Hijo? And again, remember the audience indicates that the words spoken to Jesus, the words spoken by Jesus Y otra vez, recuerden que a la audiencia se le recuerda que la palabra hablada por Jesús were spoken to one group fue hablada a un grupo, who then spoke them to this community. quien a su vez después le habló a una comunidad. So we call them a second generation community. Entonces los llamamos una comunidad de segunda generación. So again, the argument is pretty clear. Entonces otra vez, el argumento es bastante claro. If there were consequences for disregarding God's word in the old order, Si había consecuencias por desechar las órdenes de Dios en el antiguo orden, how much greater will be the consequences for disregarding the Son? ¿cuánto más serían las consecuencias mayores por desechar al Hijo? And verse 4 talks about signs and wonders. Y el versículo 4 habla acerca de maravillas y prodigios, señales y prodigios. In the Old Testament, these often accompanied prophecies. En el Antiguo Testamento, las maravillas y los prodigios frecuentemente acompañaban a las profecías To validate that they were true. para validar el hecho de que eran ciertas. In the New Testament, these are associated with the Son of God. En el Nuevo Testamento, estas están asociadas con el Hijo de Dios. Think about the Gospel of John. Piensen en el Evangelio de Juan. The signs are to attest that Jesus is truly the Son of God. Las señales son para afirmar que realmente Jesús es el Hijo de Dios. And the signs and wonder accompany the outpouring of the Spirit in Acts 2. Y las señales y maravillas acompañaban el derramamiento del Espíritu en el libro de los Hechos, capítulo 2, To authenticate the validity of what is happening. para autenticar la validez de lo que estaba ocurriendo. So this is the expression signs and wonders Entonces, la expresión señales y prodigios underscores the reliability of the gospel that was spoken to this audience. resalta la confiabilidad del Evangelio que se les estaba compartiendo a esta audiencia. This could also be an allusion to the signs and wonders with the Exodus. Esto también podría ser una alusión a los señales y prodigios mencionados en el Éxodo, Which anticipates the upcoming discussion of the wilderness generation. que anticipaban la discusión acerca de la generación del desierto. So the warning here is for the people, the audience. So the warning here is for people who might have been saying everything is just fine. Así que la advertencia aquí es para personas que tal vez estarían pensando, no, todo va a estar bien. But in reality, they were in danger of slipping away Pero realmente estas personas se encontraban bajo el peligro, la amenaza de irse alejando, because they weren't really paying attention. porque en realidad no estaban poniendo atención. They haven't yet drifted away, Todavía no se habían alejado, but the author thinks that they are in real danger of doing that. pero el autor sí piensa que están ante una amenaza real de alejarse. And this is a word for us today. Y esta es una palabra para nosotros hoy. Many people think they can ignore reading the Bible, Muchas personas tal vez piensan que pueden ignorar el hecho de tener que leer la Biblia, or they don't need to go to o church, que no necesitan ir a la iglesia and they'll be just fine. y que van a estar bien. I do not want to suggest legalism.
No, I do not want to suggest legalism. No quiero sugerir, no quiero apuntar entonces hacia el legalismo. We don't do religious things to get God's favor, Nosotros no hacemos cosas religiosas para ganarnos el favor de Dios, but reading scripture and being with the people of God pero leer las escrituras y estar con el pueblo de Dios is one of the means of grace that God has given to us. es uno de los medios de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. So when we're in His Word and with His people, Así que cuando estamos en su palabra y en medio de su gente, it's a way of protecting us este es un medio para protegernos, so that we can keep on going. para que podamos continuar. So it also, this passage describes that we need to be intentional Este pasaje también describe que tenemos que ser intencionales and deliberate. y diligentes. So meeting together, studying the Bible need to be very intentionally pursued. Así que reunirnos y estar juntos y estudiar la Biblia es algo que tenemos que perseguir intencionalmente. It's very easy to drift away and not realize it. Es muy fácil desviarse y no caer en cuenta de esto. I actually love to sail, A mí personalmente me encanta navegar and the scariest kind of drifting away y el desvío más temeroso, del tipo de desvío más temeroso cuando uno está navegando is when you don't realize that you're drifting away. es precisamente cuando no caes en cuenta que te estás desviando. So you set your mark when you're sailing, Entonces cuando fijas una marca, una señal mientras navegas, but let's say it's a beautiful sunny day, digamos por ejemplo que es un día hermoso y soleado, and you start talking to your friends and having a great time. entonces empieza a hablar con tus amigos y a pasar un tiempo maravilloso. And then after 20 minutes you look up Y después de que pasaron 20 minutos, levantas la cabeza and you realize you're off y course. te das cuenta que te saliste de la ruta. So it can be a little scary at times. Entonces eso puede ser un poquito asustador a veces. So this is the warning to come back and be on course. Entonces esta es la advertencia para devolverse a la ruta y no perderla. And this idea of not drifting away Y esta idea de no ser desviado is strongly contrasted with the image of Christ that we have in 2:10. está muy relacionado con la imagen de Cristo que tenemos en 2:10, la imagen de no desviarse. There we have a picture of the Son deliberately on course, Aquí tenemos una imagen del Hijo deliberadamente siguiendo una ruta who is leading the sons and daughters to glory. que estaba guiando, llevando, conduciendo a los hijos y a las hijas hacia la gloria. This passage anticipates the next warning passage Este pasaje anticipa el siguiente pasaje de advertencia, because the problem with the wilderness generation is that they didn't pay attention. porque el problema con la generación del desierto es que ellos no prestaron atención. They refused to hear God's word. Ellos se rehusaron a escuchar la palabra de Dios. So now we'll look at the next passage. Entonces ahora vamos a mirar el siguiente pasaje. We've looked at this passage a lot, Hemos mirado muchas veces este pasaje, so we are not going to go through this in detail. así que no vamos a ir en detalle a través de este pasaje. But remember that this is the challenge of the wilderness generation Pero recuerden que este es el reto a la generación del desierto, as it's reflected upon in Psalm 95, así como está reflejado en el Salmo 95. and it discusses their failure to hear God's voice. Y discute la forma como fallaron en escuchar la voz de Dios. And remember that in verses 12 to 19, Y recuerden que los versículos 12 al 19, the author applies Psalm 95 to his audience. el autor le aplica el Salmo 95 a su audiencia. So this is the one verse we didn't really look at. Entonces, este es el versículo que no revisamos. And we have to get a little technical here. Y vamos a tenernos que poner un poquito técnicos acá. This is a conditional sentence, Esta es una oración condicional and so hopefully you've had a chance to read it. y espero que hayan tenido la oportunidad de leerla. So, and a conditional has two parts. Entonces, un condicional consta de dos partes. It has an if part Tiene una parte que es sí and a then part. y una parte entonces. So there's two ways that we can understand what this is saying. Entonces hay dos formas en que podemos entender lo que está diciendo esto. And this is true in Hebrews and the rest of logic. This Y is esto just the aplica logic. para hebreos y aplica para la lógica en general. So it's not something specific to the Greek. Entonces no es solamente algo específico para el griego. So the first way, maybe you can go to the next slide too. Entonces la primera manera So the first way is to
say that we have a relationship of cause and effect. La primera manera entonces es afirmar que aquí tenemos una relación de causa y efecto. So the if represents the cause, Entonces el sí es la causa and the then represents the effect. y el entonces representa el efecto. And this is often how Arminians or Wesleyans view this passage. Y esta es la forma como frecuentemente los arminianos y wesleyanos abordan este pasaje. So in our example, the then is listed first. Entonces, por ejemplo, el entonces normalmente se trae en primer lugar. The effect is we have come to share in Christ. El sí, perdón, se pone en primer lugar y el efecto es entonces, Yeah, we have come to share in Christ. Yeah, that's the effect. y el efecto sería entonces que llegamos a compartir en Cristo. Or you can think of it as the result. Podemos pensar entonces de esto como el resultado. So the if then is the cause. Entonces el sí es la causa. If we hold firm to our confidence to the end. Si nos afirmamos a nuestra confianza hasta el final, So holding firm results in sharing in Christ. entonces aferrarnos con firmeza tiene como resultado la certeza en Cristo. And this puts the emphasis on human responsibility Y esto pone el énfasis en la responsabilidad humana and is present oriented. y está orientada en el presente. Now the second way, I'll come to in just a minute, Entonces la segunda manera la vamos a mirar en un momento. but I want to emphasize that both are options. Pero quiero enfatizar que ambas son opciones. In the history of the church, En la historia de la iglesia, people with whom we will spend eternity la gente con quienes compartiremos toda la eternidad have landed on one side or the other. han aterrizado en un lado de la versión o en el otro. So this is not a question of right or wrong. Así que esto no se trata de quién tiene la razón o quién está equivocado. It's a question of how you have grappled with the text and what you believe it's saying. Es un tema más bien de cómo usted ha abordado el texto y cómo cree que afirma lo que afirma. So I just presented the Arminian perspective, Entonces les acabo de presentar la perspectiva arminiana and now we'll look at the interpretation that's more aligned with Calvinism. y ahora vamos a mirar una interpretación que es más acorde con el calvinismo. And in this room there will be people in either camp, Y seguramente aquí en este salón habrá personas de las dos partes, which is great. lo que es maravilloso. Okay, so the second way of understanding the conditional Entonces la segunda forma de entender este condicional says that the then part dice que la parte de entonces is the evidence, es la evidencia and then the if part is the inference. y entonces el sí sería la inferencia. Okay, so as I said, this is the way a lot of Calvinists understand this. Entonces, como les dije anteriormente, esta es la forma como los calvinistas entienden este pasaje. So they would say the evidence Entonces ellos dirían que la evidencia is holding firm or sharing in Christ. consiste en aferrarse a Cristo. So if someone ends up sharing in Christ, Entonces, si alguien termina aferrándose a Cristo, the inference la inferencia is that they held firmly to the end. es que ellos estarán firmes hasta el final. And this puts the emphasis on God's sovereignty Y esto pone el énfasis en la soberanía de Dios and is more future oriented. y está más orientado al futuro. And notice that with all the warnings, Y noten que con todas las advertencias, the author includes himself. el autor se incluye a sí mismo. So wherever you land, Calvinist or Arminian, wherever you land as a Así Calvinist or que Arminian, cualquiera que sea su posición, calvinista o arminiana, the need to persevere is true for all believers. la necesidad de perseverar aplica para todos los creyentes. Just recall from this passage, because we've looked at it a few times, Entonces miremos este pasaje porque lo hemos revisado varias veces. that there is an essential link between faithfulness and community. Digamos que hay un vínculo esencial entre la fidelidad y la comunidad. Isolation represents a serious threat to perseverance. El aislamiento representa una amenaza muy seria a la perseverancia. And remember that based on this warning, Y recuerden entonces que basados en esta advertencia, in Hebrews 4:1, en Hebreos 4:1, the author exhorts the audience to not fall short of the promised rest. el autor exhorta a la audiencia a no quedarse cortos en la promesa, en el reposo prometido. Okay, so now we'll go to the next warning passage. Muy bien, entonces ahora miraremos el segundo pasaje de advertencia.
This is one of the most difficult. Este es uno de los más difíciles. Perhaps this or chapter 10. Tal vez este o el capítulo 10. So if we, great. So in verse 11, Entonces en el versículo 11, the author interrupts el autor interrumpe his discussion of the high priest and the order of Melchizedek. su discusión acerca del sumo sacerdote y la orden de Melquisedec. Because he says the audience is not spiritually mature enough for him to continue. Porque dice que su audiencia no está lo suficientemente madura espiritualmente como para que él continúe con este tema. And some of you are waiting for the discussion about Melchizedek. Y seguramente algunos de ustedes estarían esperando la discusión en torno a Melquisedec. That's the first part of the next session. Esa es la primera parte de la próxima sesión. So after you've had more coffee, we'll look at Melchizedek. Así que después de que hayan tomado más café, vamos a abordar a Melquisedec. But here in verse 11, he says that they're dull of hearing or slow to learn. Así que aquí en el versículo 11 dice que tienen problemas para entender y para escuchar, son lentos. This has nothing to do with IQ. Esto no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. It's the result of not paying attention. Es el resultado de no poner atención. So this extends the idea from the first two warnings. Así que esto extiende la idea de las primeras dos advertencias. In fact, the author of Hebrews says that the audience should be teaching by now. De hecho, el autor de Hebreos dice que la audiencia para este momento ya deberían estar inclusive enseñando. And he doesn't mean that they should be formally recognized pastors or professors. No se refiere, no está pensando que ya deberían ser pastores formales o profesores, But he's suggesting instead pero en cambio está sugiriendo that every believer que todo creyente should come to a point where they are able to instruct younger believers. tiene que llegar a un punto donde estén habilitados para instruir a creyentes más jóvenes. Some people have spiritual gifts of teaching, Algunas personas tienen el don espiritual de enseñar, but as we mature, pero mientras maduramos, every Christian has the opportunity and really the responsibility of teaching the next generation of believers. todos los cristianos tienen la responsabilidad y la posibilidad de instruir a creyentes nuevos y más jóvenes. So that's why we know this is about spiritual immaturity and not IQ. Entonces eso es por eso les digo que estamos hablando de espiritualidad, de inmadurez espiritual y no de coeficiente intelectual. I think we went. Okay, great. So the difference between milk and solid food Así que la diferencia entre leche y comida sólida was a common metaphor used for levels of education. era una metáfora común en ciertos niveles de educación. Now the author assumes a normal progression. Entonces el autor asume que hay una progresión normal. Normally babies go from milk to solid food. Lo normal es que los bebés vayan de leche a alimento sólido. And they can't have solid food too soon Ellos no pueden tomar alimentos sólidos muy pronto because they're not able to digest the food yet. porque no pueden digerirlo. And all of us know this because we see it with babies. Y todos lo sabemos porque lo vemos con los bebés. But the author says that this audience is going in the wrong direction. Pero el autor dice que esta audiencia está yendo en la dirección equivocada. They are moving from solid food back to milk. Se están moviendo de alimento sólido de regreso hacia la leche. So they are going from more mature to less mature. Entonces están yendo de la madurez a la inmadurez. Now in 1 Peter 2, En Primera de Pedro 2, verse 2, versículo 2, we have similar imagery. tenemos una imaginería similar. And there Peter says that we are to long for God's word. Y allí Pedro sostiene que tenemos que estar ávidos por la palabra de Dios, With the same intensity that a baby longs for its mother's milk. con la misma intensidad que un bebé quiere y necesita la leche de su mamá. But notice that in 1 Peter there's no negative connotation. Pero noten que en Primera de Pedro no hay ninguna connotación negativa. There's just simply the discussion of milk Solamente está la discusión de la leche and no discussion of solid food. y ninguna discusión de alimento sólido. So 1 Peter is a positive, beautiful image. Así que Primera de Pedro es una imagen positiva, sólida, fuerte. I often say that when a baby is hungry Con frecuencia sostengo que cuando un bebé tiene hambre and the baby wants its mother's milk, y el bebé quiere la leche de su madre,
you can't really have a discussion and ask the baby if it wants to wait a couple of hours. Ustedes realmente no pueden tener una discusión con su bebé y preguntarle al bebé que si quiere esperar, si le provoca esperar un par de horas. That intensity says, feed me now. Esa intensidad del bebé lo que está queriendo decir es aliménteme ya. And in fact, babies actually hurt when they're hungry. Y de hecho a los bebés les duele cuando tienen hambre. So that's the intensity that 1 Peter is talking about. Así que esa es la intensidad de la que está hablando Primera de Pedro. But as we grow up, we learn how to incorporate solid food. Pero en la medida en que crecemos aprendemos cómo incorporar alimento sólido. So in the context of Hebrews, he's contrasting something negative and positive. Entonces en el contexto de Hebreos él está contrastando algo positivo con algo negativo. And it's time to eat solid food. Y entonces es hora de alimentar, de comer alimento sólido. So the milk likely it refers to very basic instruction about the faith. Entonces la leche se referirá a unas instrucciones muy básicas en cuanto a la fe. There's nothing wrong about basic instruction. No hay nada de malo en cuanto a instrucciones básicas. There's nothing wrong with milk. No hay nada de malo con la leche. It's just that after a certain point, you need to go beyond the basics. Lo que pasa es que después de cierto punto usted tiene que sobrepasar lo que es básico, ir So, más allá. so here the author is suggesting that solid food is talking about more mature teaching. Entonces aquí el autor está afirmando que el alimento sólido se refiere a una enseñanza más madura. In our context, that would be the discussion of Jesus as high priest. En nuestro contexto esto se referirá a la discusión de Jesús como el sumo sacerdote, Which he interrupted discusión que él interrumpió because the audience was not mature enough. porque la audiencia no estaba lo suficientemente madura. This is a common technique in Greco-Roman writings. Esta es una técnica común en los escritos grecorromanos. So to motivate people by telling them what they are not. Se trata de motivar a las personas diciéndoles lo que ellos no son. I used to run distance. Yo acostumbraba a correr largas distancias And the very best way that our coach used to motivate us y la mejor forma como el entrenador nos motivaba was to tell us that we couldn't do something. era simplemente decirnos ustedes no son capaces de llegar allá. So we all went out there and ran faster because we wanted to prove him that he was wrong. Y entonces nosotros lo que hacíamos era correr más rápido porque queríamos demostrarle que él estaba equivocado, Which is what he wanted. que era lo que él quería. So that's what the author's doing. Entonces eso es lo que está haciendo precisamente el autor. He's prodding the audience. Está retando a la audiencia. He wants them to say, no, we're not immature. Quieren que la audiencia le responda, no, nosotros no somos inmaduros. Give us that solid food. Denos ese alimento sólido. So this part of Hebrews 5 is really outlining the dangers of spiritual immaturity. Entonces esta sección de Hebreos 5 lo que está es resaltando los peligros de la inmadurez espiritual. And in the context of Hebrews, this suggests that the author's afraid they won't be ready for persecution. Y en el contexto de Hebreos lo que sostiene es que el autor está hablando de los peligros que van a enfrentar con la persecución. So when those trials come, they would be tempted to fall away. Así que cuando haya tribulaciones seremos tentados a caer. I don't know about the church in Colombia, Yo no sé en relación a la iglesia de Colombia, but in many parts of the church in the United States, pero en muchas partes de la iglesia en Estados Unidos there is incredible superficiality and immaturity. hay una increíble superficialidad e inmadurez. Many believers are unaware of basic Christian doctrines. Muchos creyentes no conocen algunas doctrinas básicas esenciales del cristianismo. Many Christians are unaware of the complete sufficiency of Jesus' cross. Muchos cristianos desconocen la completa suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. So they look for other ways to have a mediator with God. Entonces buscan otras formas de tener un mediador con Dios. So maybe they think that a person whom they loved died and now has become an angel, whom they loved. Entonces de esta manera llegan a pensar, por ejemplo, que tal vez un ser querido que se murió, entonces se convirtió en un ángel And now that person is somehow helping them. y que entonces esa persona ahora de alguna manera les está ayudando. So it's very important to have a solid foundation Entonces es muy importante tener una fundación sólida.
Because when difficult things come, Un fundamento sólido, porque cuando lleguen cosas difíciles, that's when you need to have that solid teaching in place. ahí es cuando se necesitará tener esa enseñanza sólida en Cristo. So there is a great need for discipleship Entonces hay una gran necesidad para el discipulado and really helping people to be grounded in the faith. y de verdad ayudarle a las personas a estar arraigadas en la fe. But I think there's also the need to have solid food from the pulpit. Pero también creo que existe la necesidad de tener alimentos sólidos del púlpito. So this is something I tell my students all the time, Entonces esto es algo que yo les digo a mis estudiantes todo el tiempo, particularly in the context of preaching classes. particularmente en el contexto de mientras estoy enseñando clase. When you have a chance to preach, Cuando ustedes tengan la oportunidad de predicar, do not give people junk food. no le dé a la gente comida basura, Give them solid food. déles alimento sólido. And sometimes your congregation has to learn how to eat solid food. Y en algunas oportunidades su congregación tendrá que aprender cómo comerse ese alimento sólido. But if they're not given solid food, they won't learn how to eat it. Pero si no se les da el alimento sólido, pues sencillamente nunca se lo comerán. So then in Hebrews 6:3, Entonces después en Hebreos 6:3, back one, perfect. Okay. So one of the questions that was submitted had to do with this. una de las preguntas que recibí tiene que ver con esto. So if you ask this question, now's your chance. Entonces si usted está ahí, usted fue el que hizo la pregunta, esta es su oportunidad. So in this verse, it suggests that the audience should leave behind the elementary teachings. Entonces este versículo sugiere que su audiencia debe ir más allá de las enseñanzas elementales. And we'll talk about those elementary teachings in a minute. Y vamos a hablar de esas enseñanzas elementales más adelante. But he is not suggesting that these are too basic to be believed. Pero él no está afirmando que sean demasiado básicas como para ser creídas. Instead, he's indicating that the audience needs to move beyond. En cambio, lo que está sosteniendo es que la audiencia tiene que ir más allá. So here's an example. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Consider when you learned your ABCs. Consideren cuando ustedes aprendieron las primeras letras. You were very excited. Ustedes están muy emocionados. So let's say you're 4 or 5 years old. Entonces digamos que ustedes tenían 4 o 5 años. I don't know, maybe you were brilliant and you had them down by 2. No sé, tal vez ustedes son muy inteligentes y se las aprendieron cuando tenían 2 años. But you like to go up to people and say your ABCs. Pero a ustedes les gustaba ir donde otras personas y decirles las palabras que habían aprendido. And you were very proud about Y se that. sentían muy orgullosos de estas palabras. But when you turned 20 Pero cuando llegaron a sus 20 años, and you were still running up to people y si todavía estaban corriendo delante de la gente and proudly sharing your ABCs, y de manera orgullosa mostrándole esas primeras letras que se aprendieron, they weren't so impressed. pues ya esas personas no estarían tan impresionadas. Okay, so we learn our ABCs so that we can learn how to read. Entonces nos aprendemos esas primeras letras ABC para poder aprender a leer. When we learn to read, we move beyond our ABCs, Cuando aprendemos a leer, vamos más allá de esas primeras letras, but we don't ignore them. pero no las ignoramos. They've now become part of how we're thinking. Ahora se han convertido en parte de la manera como nosotros pensamos. And that's what the author is saying here. Y eso es lo que está afirmando el autor acá. There are some basic Christian instructions Hay unas instrucciones básicas del cristianismo which have to do with baptism, que tienen que ver con el bautismo, forgiveness of con el sins, perdón de los pecados, understanding the resurrection of Christ. con entender su resurrección en Cristo. Those are basic. Esas son temas básicos. Those are the things we learn when we first become a Christian. Esas son las cosas que aprendemos cuando inicialmente nos convertimos al cristianismo. But if we're going to persevere, Pero si vamos a perseverar, or if we're going to learn how to read, o si vamos a aprender, por ejemplo, cómo leer, then we need to move beyond the basic instruction to deeper instruction. entonces tenemos que pasar más allá de las instrucciones básicas a unas más profundas. I have another silly example. Tengo otro ejemplo tonto. When I was a kid growing up, Cuando yo era una niña y estaba creciendo and we had a big family gathering, y teníamos una reunión familiar grande, all the kids got to sit all by themselves at a separate table. todos los niños normalmente lo que hacían era sentarse en una mesita separada para ellos. When I was 5 years old, that was exciting. Cuando yo tenía 5 años, esto era muy emocionante.
But again, when I was 20, that was not a good option. Pero otra vez, cuando yo tenía 20 años, esa ya no era una buena opción. Then I needed to come to the big table and sit with the adults. Yo ya lo que necesitaba era ir a la mesa grande y sentarme con los adultos. So the author is saying it's time to come to the big table. Entonces lo que el autor está diciendo es hora de sentarse en la mesa de los adultos. It's time to grow up. Es tiempo de madurar. So that's the easy part of this passage. Entonces esta es la parte fácil de este pasaje. So now we're going to come to verse 4. Y entonces ahora vamos a mirar el versículo 4. Okay. And this is probably one of the hardest passages in the New Testament. Y este es probablemente uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. So before we look at it, a few reminders. Entonces antes de que lo abordemos, quiero recordarles un par de asuntos. This author loves his audience. A este autor le encanta su audiencia, la ama. He has harsh words for them Tiene palabras duras para ellos because he wants them to grow and mature. porque él quiere que su audiencia crezca y sea madura. If he did not care about them, Si no les importara a ellos, he would not say anything. él no les diría nada. Sometimes people say that the opposite of love is not hate, Algunas veces las personas dicen que lo opuesto del amor no es el odio, but the opposite of love is indifference. sino que lo opuesto al amor es la indiferencia. This author cares. A este autor le importa. I don't know if you have this expression, tough love. No sé si ustedes tienen esta expresión como de amor duro. Okay, you have that? Yeah? ¿Ustedes la tienen? So tough love is when you have to do something harsh for someone Amor duro es cuando ustedes tienen que hacer algo duro because con you alguien want, I'm sorry, because you want something better for them. porque ustedes quieren que algo mejor ocurra en esa persona. Porque te amo, te aporreo. O porque te amo, te aporrio, como dicen por acá. Thank you. So this is tough love. Y esto es amor duro. Now also notice that the author assumes that this audience actually has the basics. Entonces noten que el autor de hecho sí asume que su audiencia tiene las instrucciones básicas. And he's holding them accountable for being lazy. Y los está, digamos, llamando a cuentas por ser perezosos. In other words, he's not addressing a group of brand new Christians. En otras palabras, él no se está dirigiendo a un grupo de cristianos recién convertidos. But because he knows this audience, he knows where they are. Pero porque él conoce su audiencia es que conoce en qué punto están. I like to say that you can say really hard things to somebody when you really know them. A mí me encanta sostener que usted le puede decir cosas muy duras a alguien cuando usted realmente lo conoce. And also this passage shows the tremendous importance of spiritual formation and discipleship. Y también este pasaje apunta a la tremenda importancia de la formación espiritual, el discipulado. Sometimes this is what pastors and professors do. Algunas veces esto es lo que los profesores y los pastores hacen, But this is what all of us are called to do. pero esto es lo que todos nosotros estamos llamados a hacer. We should always be discipling someone else Nosotros siempre debemos estar discipulando a alguien más and having someone help us grow to y maturity. teniendo a alguien más ayudándonos a nosotros mismos a crecer en nuestra madurez. Okay, so now to the difficult passage. Bueno, ahora miraremos el pasaje difícil. This is at the heart of this warning passage. Esto está en el corazón de la advertencia. In the original Greek, En el griego original, verses 4 through 6 versículos 4 al 6 are one sentence, son una sola oración and the grammar is very difficult. y la gramática es bastante difícil. So sometimes even the translation can be hard to follow. Entonces a veces inclusive la traducción puede ser difícil de seguir. Here's the essence of the sentence. Aquí está la esencia de la oración. It is impossible to restore to repentance Es imposible que renueven su arrepentimiento. those who have once believed Aquellos que alguna vez creyeron, but have since renounced Christ. pero han renunciado a Cristo. Elsewhere, the author indicates that it is impossible for God to lie Lo que quiere decir es que es imposible que Dios mienta. and that it is impossible to please God without faith. En otra parte dice eso, que es imposible que Dios mienta y que es imposible agradar a Dios sin fe. So this idea of impossibility is important in Hebrews. Así que esta idea de la posibilidad es importante en Hebreos. So we can't weaken this to say that it's difficult. Entonces no podemos disminuir esto para decir que sencillamente es difícil Or it's somewhat hard. o que es duro. The author's saying it's impossible.
el autor dice que es imposible. And sometimes people debate whether the impossibility is because of God Y algunas veces las personas debaten en torno a la imposibilidad tratándose de algo de Dios or the impossibility is because of humans. o de la imposibilidad es por cuenta de los seres humanos. I'm going to come back to that question, but let's go ahead and move through the passage. Más adelante voy a volver a esta pregunta, ahora vamos a mirar otros aspectos del pasaje. The author gives 5 characteristics of the person for whom it's impossible to renew. El autor da 5 características de la persona a quien le es imposible renovarse, And su some arrepentimiento. of these characteristics are difficult to define. Algunas de estas características son difíciles de definir, So he starts out with the first one. entonces empieza con la primera. They have once been enlightened, ¿Alguna vez fueron iluminados? which is an expression that is associated with some type of profound spiritual experience, Que es una expresión que se refiere a una experiencia espiritual profunda which would include salvation. que incluiría la salvación. Second, he says they have tasted the heavenly gift. Segundo, dice que han saboreado el don celestial. And third, they have shared in the Holy Spirit. Y tercero, que han tenido parte en el Espíritu Santo. These two are probably best taken together. Estas dos últimas seguramente van mejor juntas. They indicate a deep experience of spiritual realities, Indican una profunda experiencia espiritual, such as comes with the Holy Spirit tales como la que ocurre con la llegada del Espíritu Santo and the use of spiritual gifts. y el uso de los dones espirituales. Fourth, they have tasted the goodness of God's word. 4, han degustado la bondad de la obra de la palabra de Dios And the powers of the age to come, y los poderes del mundo venidero, which also suggests some experience with the Holy Spirit and His power. lo que también sugiere alguna experiencia con el Espíritu Santo y su poder. Now, it's hard to know exactly what these, how to define each one of these. Es difícil saber exactamente cómo definir cada uno de estos. I think they're clearly describing a Christian, Creo que claramente están describiendo a un cristiano, but it's interesting that each one of these things can be linked with the wilderness generation. pero es interesante que cada uno de estos aspectos se puede vincular con la generación del desierto. And I've outlined those connections on the handout. Y he resaltado esas conexiones en la hoja que se les entregó. So we come to verse 6. Entonces venimos al versículo 6. No, is this okay? I think yes, that's right. Okay, in verse 6, and we may have to go back and forth. I'm not sure. Yeah, could you go back? Thank you. It's down here. Thanks. Okay. So they describe the last thing if they fall away. Is that how it's translated? Y describe la última parte ahí y dice, y después de todo esto se han apartado. And again, I don't usually refer to the Greek, Y otra vez vamos a referirnos al griego, but when this is translated as a conditional, pero cuando es transferido hay un condicional it makes it seem like a hypothetical situation. y lo hace ver como una situación hipotética. And the Greek doesn't have an if there. Y en el griego no está un sí ahí. It doesn't mean that the translation is invalid, Esto no quiere decir que la traducción sea inválida, because translation committees have to wrestle with the Greek. porque los comités traductores tienen que luchar con el griego. So this is one way of translating Así it. que esta es una de las formas de traducirlo. But another way is to see this as the final descriptor of the group. Description. Pero en otra forma, esto es visto como la descripción final del grupo. In other words, this is a real warning about a real possibility. En otras palabras, esta es una advertencia real de un peligro real. So this is describing a person who's experienced all these things and then falls away. Entonces, de esta manera es la descripción de una persona que ha experimentado todas estas cosas y entonces se ha apartado. And what supports this is the parallel to the wilderness generation. Y lo que soporta esto es los paralelos con la generación del desierto. So for this group, the author says it's impossible for them to be brought back to repentance. Entonces, para este grupo, el autor lo que dice es que es imposible para ellos volverse al arrepentimiento, arrepentirse. And then he gives 2 reasons why that's true. Y entonces da 2 razones por las que esto es cierto. Because they're crucifying the Son again, Porque están crucificando al Hijo del Hombre
and because they're subjecting the son to public disgrace. y porque lo están exponiendo a la vergüenza pública. Now, before we discuss what this means, Ahora, antes de discutir lo que esto significa, notice that the author has switched from the first person plural ahora noten que el autor se cambió de la primera persona en plural in 5 through 6:3, en 5, 6 al 3, where he includes himself, donde él mismo se incluye ahí, and here he goes to the third person singular, y aquí or third él person plural. va a la tercera persona en plural. This is important because it suggests that the audience is not actually describing the author is not actually describing his audience. Esto es importante porque lo que sugiere es que el autor no está describiendo a su audiencia, So I think he's describing a real situation, sino que más bien está describiendo una situación real, but he is not suggesting that his audience is there. pero no está sugiriendo que su audiencia está en esa situación real que está describiendo. So he hopes that this warning will prevent them from going there. Entonces él lo que espera es que esta advertencia los prevenga de no llegar allá. And we're going to see that in 6:9, Y vamos a ver que en el 6.9 he switches back to the first person plural. él vuelve a la primera persona en plural. It doesn't make it less difficult. Esto no lo hace menos difícil. So let's go ahead and look at these. Bueno, entonces vamos ya mismo a mirar esto. At face value, it seems like this describes a person who has experienced Christ Parece ser que esto describe una persona que ha experimentado a Cristo, and can no longer be restored. It's fallen away and can no longer be restored. se ha desviado y ya no puede ser restaurado. And again, a little comment about the Greek, Y otra vez un pequeño comentario en relación al griego. but some of these verbs are present tense. Y algunos de estos verbos están en presente. So the idea of crucifying Christ again Así que la idea de crucificar de nuevo a Cristo or subjecting him to public disgrace o exponerlos a la vergüenza pública suggest an ongoing process, sugieren una acción en desarrollo. which I would like to suggest means this is not the final reality. Lo que yo quiero sugerir es que esta no es la realidad final. So we might think about it this way. Entonces podemos pensarlo de esta manera. For an individual or a group of people who have experienced the reality of God's gifts, Para un individuo o un grupo de personas que han experimentado los dones de Dios and they've fallen away, y se han apartado, they cannot be brought back to repentance no pueden ser vueltos al arrepentimiento as long as they refuse to repent mientras ellos continúen rehusándose al and arrepentimiento continue to reject God. y continúen en rechazar a Dios. Because there is only one way to be renewed, Porque solamente hay una forma en ser renovado and that requires repentance. y esto requiere arrepentimiento. I know this sounds a little bit circular, Y fíjense que esto suena como un argumento circular, but another way to understand it is this. pero otra forma de entenderlo es así. If someone rejects the only way to be restored to God, Si alguien rechaza la única forma de ser restaurado en relación con Dios, then it's impossible for them to be restored. entonces es imposible ser restaurado. So I think the emphasis here is a little bit more on that it's impossible for a human. Entonces yo creo que el énfasis aquí está más en que it is possible. It is not the impossibility refers to the human. Entonces yo creo aquí que el autor se refiere a que la imposibilidad se refiere a los seres humanos. Es imposible para los seres humanos. It's impossible for them to be restored when they reject the only way to be restored. Es imposible para ellos ser restaurados cuando ellos rechazan la única forma de ser restaurados. But it's also a little bit talking about the impossibility of God. Pero también se está refiriendo un poco a la imposibilidad de Dios. God can do anything. Dios puede hacer lo que sea. But God has said the only way to be restored is through the crucifixion of Jesus Christ. Pero Dios ha dicho que la única forma de ser restaurado es a través de la crucifixión de Jesucristo. There isn't another way. No hay ninguna otra manera. So to a certain extent, it's also impossible for God. Entonces, hasta cierto punto también es una imposibilidad para Dios. So I want to give you an example that has helped me to think about this. Entonces les voy a compartir un ejemplo que me ha ayudado para entender esto. After I graduated from college, I lived with 3 other women. Después de que me gradué de la universidad, viví con otras 3 mujeres. One was very involved in several ministries.
Había una de ellas que estaba muy involucrada en diferentes ministerios. She was an extremely gifted Bible teacher. Era una mujer extremadamente talentosa en la enseñanza bíblica And she led several people to the Lord. y condujo a varias personas al Señor. Eventually, she got married and moved to the other side of the country. Después de esto, ella se casó y se fue a vivir a otro lado del país And she was working on a PhD in theology y estaba trabajando en un doctorado en teología in I don't usually like this term, but in a fairly liberal school. No me gusta utilizar este término, pero estaba estudiando en una universidad bastante liberal. A school where many people would deny the resurrection. Una universidad en donde muchas personas negarían la resurrección. Slowly, she began to challenge and reject many of the key truths of Christianity. De manera lenta y gradual, ella comenzó a rechazar y a retar, a cuestionar muchas de las enseñanzas elementales del cristianismo. She eventually got divorced Eventualmente se divorció and started doing things that were very immoral. y comenzó a hacer muchas cosas inmorales. Over the years, I've kept in touch with her. Con los años volví a ponerme en contacto con ella. I don't really know if she's still a believer. Yo en realidad no sé si ella todavía es una creyente o no. There is very little evidence of that in her life. Hay muy poca evidencia de esto en su vida. So it would be easy to look at her life and conclude she's fallen away. Entonces ahí sería muy fácil mirar a su vida y concluir que ella se apartó. That may be true, Esto tal vez sea cierto, but I don't know that pero yo no lo sé, because the story of her life is not over. porque la historia de su vida aún no ha concluido. She is presently rejecting Christ, Ella está en este momento activamente rechazando a Cristo, which seems to mock her previous profession of faith in Christ. lo que parece como mofarse de su previa relación con Cristo, And that has made other people make fun of Christianity because of that. y esto ha llevado a que otras personas se burlen del cristianismo por cuenta de esta situación, But the story of her life is not over. pero la historia de su vida aún no ha terminado. So I pray that she repents while it's still called today. Entonces yo oro de que ella se arrepienta mientras todavía puede hacerlo hoy. And I believe that if she repented, she would be forgiven and renewed. Y yo creo que si ella se arrepiente, ella será renovada y perdonada. But right now, as long as she's rejecting Christ, Pero por ahora, mientras ella continúe rechazando a Cristo, she cannot be renewed. ella no podrá ser renovada. Now, there's a danger there Ahora, hay un peligro aquí, because she could stay that way for the rest of her life. porque podría ser que ella se continuara de la forma en que está hoy por el resto de sus días. But I think we have to have a long-term perspective. Pero creo que tenemos que tener una perspectiva de largo plazo, We don't know where other people actually are. en el sentido de que no sabemos realmente en qué punto está la gente. God knows, Dios sabe, but we don't. pero nosotros no. So we keep praying, Entonces lo que hacemos es seguir orando, we keep loving people, seguimos amando a la gente and wait for the final outcome of the story. y esperamos por el desarrollo final de la historia. So I think this is what the author's describing. Entonces creo que esto es lo que el autor está describiendo. He's describing a real danger. Está describiendo un peligro real. And that danger is that if a person falls away and rejects God, Y ese peligro consiste en que si la persona insiste en rechazar a Dios y se desvía, it is impossible for them to be renewed entonces es imposible para ellos ser renovados as long as they reject the only means of renewal, mientras ellos insistan en rechazar el único medio de renovación, which is repentance. el que es el arrepentimiento. But I think the fact that the author uses the third person Pero creo que el hecho de que el autor utilice la tercera persona indicates that he does not believe that's happening right now to his audience. indica que él cree que eso no le está ocurriendo en ese momento a su audiencia. Now, if we step back, Ahora, si miramos de lejos, this is when we start thinking in terms of Calvinist or Arminian viewpoints. entonces empezamos a pensar en términos de las perspectivas calvinistas y arminianas. But I don't think it only depends on this passage. Pero yo creo que no solamente depende de este pasaje. This passage is one part of the passages we look at to make that decision. Este pasaje es una parte de todos los pasajes que miramos para tomar esa decisión. So some people may look at this passage and say it is about human responsibility, Entonces algunas personas mirarán este pasaje y pensarán si esto sí se trata de la responsabilidad de los seres humanos add other verses that talk about the need to persevere,
Y hay otros versículos que hablan en la necesidad que tenemos de perseverar. Some people may look at this passage Algunas personas podrán mirar este pasaje and the strong assurances in Hebrews y las afirmaciones fuertes en hebreo and the other strong assurances in the New Testament y las otras afirmaciones fuertes en todo el resto del Nuevo Testamento and end up with a Calvinist position. y terminar en una posición calvinista. I don't think that that is unimportant, No creo que esto no sea importante, but it's clear in this context pero es claro en este contexto that the author wants us to understand this is a real danger, que el autor quiere que entendamos que esta es una amenaza real, this is a real warning, es una advertencia real and we need to persevere. y que necesitamos perseverar. And to make that even more vivid, Y para hacer esto todavía más vívido, he uses in verses 7 and 8 él utiliza en los versículos 7 y 8 a very graphic image from agriculture, una imagen muy gráfica traída de la agricultura, which basically just summarizes the covenant curses and blessings. que básicamente resumen el pacto en relación de bendiciones y maldiciones, en términos de bendiciones y maldiciones. So I won't walk through those, Entonces no miraré estos but aspectos, it puts the warning in a covenantal context. pero pone la advertencia dentro de un contexto de advertencia. And when I say covenantal, I don't mean Mosaic covenant. No me ref- When I talk about covenant, I do not mean Mosaic. Cuando hablo de pacto no me refiero al pacto mosaico, Because when I'm thinking of covenant here, it's about the relationship with God. porque cuando hablo de pacto aquí me refiero a la relación con Dios. Remember, the relationship precedes the giving of the Mosaic covenant. Recuerden que la relación precede a la ley mosaica. So this warning is understood in the context of a relationship with God. Así que esta advertencia es entendida en un contexto de la relación con Dios. Okay, and then two final comments and we go to the next passage. Y vamos a mirar dos comentarios y después vamos a seguir en el pasaje siguiente. In chapter 6, verse 9, En el capítulo 6, versículo 9, which we don't have up there. no lo tenemos ahí. Yeah, that's fine. The author switches to first person plural El autor pasa a primera persona plural and addresses the audience as beloved, y se dirige a su audiencia como amados and says that he is convinced of better things concerning their salvation. y sostiene que está convencido de mejores cosas en relación a su salvación. This strongly suggests that he believes that they are still walking with Jesus. Esto sugiere fuertemente que él cree que todavía ellos están caminando con Jesús And it shows the love and the confidence that he has in this group. y muestra su amor y confianza hacia el grupo. So he's convinced of their commitment, Entonces está convencido de su compromiso, but he's deeply concerned about them. pero está profundamente preocupado. And the second comment I want to make Y el segundo comentario que quiero hacer has to do with people who are concerned that they are losing their salvation. tiene que ver con las personas que están preocupadas porque creen que están perdiendo su salvación. In my experience, En mi experiencia, the people who are most concerned about losing their salvation las personas que están más preocupadas por perder su salvación are probably in the least danger, tal vez sean las que menos peligro tengan de perderla, because their concern shows a spiritual sensitivity. porque su preocupación evidencia su sensibilidad espiritual. The person who is in real danger La persona que está en verdadero peligro is the person who's spiritually insensitive. es la persona que es insensible espiritualmente. That's why the author is talking about not paying attention, Es por eso que el autor habla en términos de que no están poniendo atención, about drifting away, de que se están desviando, about not listening. de que no están oyendo. So we'll come back and talk about that at the end, Volveremos a este tema al final, but I think that's an important point to stress here. pero creo que esto es importante para lo que queremos resaltar acá. Now, the author started this passage by saying that the audience was not able to go on to advanced teaching. Recuerden que el autor comenzó este pasaje diciendo que su audiencia no estaba habilitada para ir a una enseñanza más profunda, Because they were too slow. porque eran muy lentos. So it's very ironic. Entonces es muy irónico, Without missing a beat, sin perdernos algo, the author jumps right into a discussion of Melchizedek in Hebrews 7. sin perderse nada, el autor salta inmediatamente a la discusión de Melquisedec In Hebrews 7. en Hebreos 7.
which shows that he has confidence that they can get it. Lo que muestra que él sí tiene confianza de que lo pueden obtener. If he really thought that they couldn't get it, we wouldn't have a discussion of Melchizedek. Si él de verdad pensara que ellos no podían entender, entonces no tendría la discusión en torno a Melquisedec. So this brings us to the fourth passage, Entonces esto nos lleva al cuarto pasaje, and this is also a very difficult y passage. este también es un pasaje muy difícil. We won't go through in as much detail No vamos a verlo tan detalladamente, because there are actually a lot of parallels between Hebrews 6 and Hebrews 10, porque de hecho hay muchos paralelos entre Hebreos 6 y Hebreos 10, and I've outlined those on the handout. y los he resaltado en la hoja que les entregué. But verse 26 talks about deliberately. Pero el versículo 26 habla de deliberadamente. Okay. So this indicates a conscious and repeated attitude Entonces esto indica una actitud consciente y repetitiva of contempt for God and rejection of Him. de rechazo de Dios. This probably reflects the idea of deliberate sin Esto probablemente enfatiza la idea de un pecado deliberado in Numbers 15, de Números 15, which I have on the handout. que ya les entregué ahí en la hoja. And this distinguishes between unintentional sin Y esta distinción entre el pecado no intencional versus sins that are defiant and unrepentant. versus pecados que son desafiantes y sin arrepentimiento. So let me use an example with kids. Permíteme utilizar un ejemplo con los niños. I love to be around children. A mí me encanta estar cerca de los niños. And sometimes when children are playing, things start to escalate. Y algunas veces cuando los niños están jugando, las cosas comienzan a escalar. And maybe a kid ends up hitting another kid. Y tal vez un niño terminará golpeando a otro. It's very important to look the child in the eye Es muy importante mirar al niño a los ojos and to ask them, did you intend to hit this child? y preguntarles, ¿tuviste la intención de golpearlo? Because sometimes kids get excited and they just forget. Porque muchas veces los niños se emocionan y sencillamente se les olvida. Same is true for adults. Lo mismo pasa con los adultos. But it is very different to look at a child Pero es muy diferente cuando usted mira al niño and have them look you straight back y usted hace que ellos lo miren directamente a usted. and then go ahead and intentionally do what you just said not to do. Y entonces usted le dice que vaya allá y haga lo mismo que intencionalmente usted dijo que no hizo. So it's like the kid saying, yes, I intended to hit that other kid. Y entonces el niño dirá, sí, es que yo le quería pegar. Those are two different situations. Son dos situaciones diferentes. If a kid is forgotten, Al niño se le olvidó we need to remind and redirect. y entonces necesitamos recordarle y redirigirlo. But if a kid has looked you in the eye and does it anyway, Pero si el niño te miró a los ojos y lo hace de todas maneras, that's a different situation. esta es una situación diferente. And that's really the distinction that's being made here. Y esa es la distinción que el autor está haciendo acá. So in the context of Numbers, Entonces, en el contexto de Números, this intentional sin is to be cut off. este pecado intencional debe ser erradicado. Because intentional sin has the effect sometimes of bringing other people in. Porque el pecado intencional tiene el efecto de traer a otras personas hacia ese pecado. So there's a danger for the community. Entonces se presenta un peligro comunitario. And that's probably the idea here. Y esta es probablemente la idea acá. We're dealing with somebody who has a continual rejection of Christ Estamos tratando con alguien que tiene un rechazo continuo de Cristo and continues to refuse to recognize y continúa rechazando, negando en reconocer the complete nature of Christ's sacrifice. la completa naturaleza del sacrificio en Cristo. And again, once Christ's sacrifice is rejected, Y otra vez, cuando el sacrificio de Cristo es rechazado, there's nowhere else to turn for forgiveness. no hay ninguna parte hacia donde alguien se pueda dirigir en búsqueda de perdón. All that remains is judgment. Todo lo que queda es el juicio. And that's what is indicated in verse 27. Y eso es lo que se indica en el versículo 27. So there's a parallel to the warning passage we saw in Hebrews 6. Entonces hay un paralelo con el pasaje de advertencia que vimos en Hebreos 6.
The person here remains condemned La persona aquí permanece condenada because there's no additional sacrifice apart from the work of Christ. porque no hay ningún sacrificio adicional aparte de la obra de Cristo. And as I said, there's a lot of parallels between the warning in 6 and the warning in Hebrews 10. Y como dije, hay muchos paralelos aparte de la advertencia en 6 y en 10. So the author uses another lesser to greater argument. Y entonces el autor utiliza otro argumento de menor a mayor. So he says that the lesser part comes from Deuteronomy. La parte menor viene de Deuteronomio. Those who deliberately rejected Aquellos que deliberadamente rechazaron the law of Moses la ley de Moisés were to die without mercy morirían sin misericordia on the basis of 2 witnesses. con base, digamos, dentro del contexto de 2 testigos. And this is protection. Y esto es protección. This means that somebody can't just get mad at you and make an accusation. Esto significa que alguien no puede sencillamente ponerse bravo con usted y hacer una acusación contra usted. So the 2 witnesses is a protective measure. Entonces los 2 testigos es una medida de protección. The greater part of this has to do with those who reject Christ La parte mayor de esto tiene que ver con aquellos que rechazan a Cristo and die with no hope of mercy. y mueren sin ningún tipo de esperanza. So this refers to final judgment. Y entonces esto se refiere al juicio final. Now the imagery in verse 29 Las imágenes del versículo 29 is very stark. son bastante increíbles. There's the trampling on of the Son of God. Está el pisoteo al Hijo de Dios And considering what is holy as actually being unclean. y considerando lo que es santo como siendo impuro. And therefore insulting the Spirit of grace. Y entonces insultando de esta forma el Espíritu de la gracia. This basically means to take the precious blood of Jesus Esto lo que significa es tomar la sangre preciosa de Jesús and the merciful work of the Spirit y el trabajo misericordioso del Espíritu and to consider them as something dirty. y considerarlos como algo sucio. And the seriousness of this is reflected in a citation from Deuteronomy. Y la seriedad de esto es tomada de la cita de Deuteronomio. It's Deuteronomy 32:35. 32:35. Deuteronomio 32, 35. In this case, it was directed towards the Mosaic community, En este caso era dirigido a la comunidad mosaica, but now it's redirected to the people of God and the followers of Jesus. y ahora es redirigido a los seguidores de Jesús, Who el pueblo reject the el pueblo de gospel. Dios, que rechazaron el Evangelio. So again, this is then followed by, this is the end of in verses, the next 4 verses, we'll say it that way. Los próximos 4 versículos, In Hebrews 10, there's a strong encouragement en Hebreo 10 se presenta un ánimo grande and reassurance. y una afirmación grande, And the final part of Hebrews 10 y la parte final de Hebreos 10 is an exhortation to persevere. es una exhortación a perseverar. So again, notice the emphasis here on Christian fellowship. Entonces otra vez noten aquí en el énfasis en la fraternidad cristiana. We never persevere alone. Nunca perseveramos poco. And notice the necessity of pressing on. Y noten la necesidad de insistir. We're only going forward Solamente estamos yendo hacia adelante or we're slipping back. o nos estamos desviando. There's no neutral ground. No hay posición neutral. But again, I want to make a pastoral comment. Y otra vez, quiero hacer un comentario pastoral. We all go through hard seasons in the Christian life. Todos pasamos por temporadas difíciles en la vida cristiana. We all go through dry times. Todos pasamos por tiempos áridos. So this is not talking about a particular season. Así que esto no se está refiriendo a una temporada en particular. It's talking about a dry season Se está refiriendo a una temporada seca, árida, becoming a dry life. que se vuelve una vida seca y árida. And that's why we need the community. Y entonces por eso es que necesitamos a la comunidad. So now we'll look at the 5th one. Miraremos el quinto punto. We looked at this passage yesterday, Hemos mirado este pasaje ayer, so I just need to make a few comments. entonces solo necesito hacer un par de comentarios. This warning is fairly short, Esta advertencia es bastante breve and he uses a lesser to greater argument. y utiliza un argumento de menor a mayor.
In the Exodus account, En el recuento, en el relato del Éxodo, the people rejected the voice of God on numerous occasions, el pueblo rechazó la voz de Dios en numerosas ocasiones, but particularly when he spoke from the earthly mountain, pero particularmente cuando habló desde la montaña, which is Sinai. que es el Sinaí. So the author intends a parallel El autor tiene la intención de poner en paralelo from God speaking from the earthly mountain, el hecho de que Dios esté hablando desde el monte Sinaí, that's the lesser part, ese es el argumento de la parte menor, and God speaking from the heavenly mountain, y Dios hablando desde el monte celestial, which when he gives the gospel, que es cuando da el Evangelio, and this is the greater part. y esta es la parte mayor. This is metaphorical language. Esto es un lenguaje metafórico. He's contrasting the revelation of Sinai Está contrastando la revelación en el Sinaí with the revelation of the gospel. con la revelación en el Evangelio. Okay, so what this is then going to be, and the warning is how much more we should pay attention to the gospel. Y la advertencia es, pues, cuánto más tenemos que ponerle atención al Evangelio. And so this is the context of the final shaking that we talked about Entonces, yesterday. este es el contexto de ese temblor final que mencionamos. And remember, yesterday we talked about what remains Y recuerden que ayer estuvimos hablando de aquello que permanece has to do with what is with the Son. y que lo que permanece tiene que ver con el Hijo. So those who are with the Son Entonces, aquellos que estaban con el Hijo will not be shaken away, no serán desechados, but are part of the unshakable kingdom. sino que no serán removidos, sino que serán parte del reino inamovible. And everything that is not with the Son will be shaken away. Y todo lo que no esté con el Hijo será removido. And this, go on. Not surprising, in verse 29 ends with a strong statement of judgment. Entonces no es sorprendente que el versículo 29 termine con una advertencia grande de juicio. But in the context of the heavenly Zion, Pero en el contexto del Sión celestial, this judgment has two sides. este juicio tiene dos caras. For sure, it's fear of judgment for those who have rejected God. Con seguridad es temor del juicio para aquellos que han rechazado a Dios. But it is also praise Pero también es alabanza and vindication y reivindicación for those who have remained faithful. para aquellos que han permanecido fieles. Remember, in the context of the heavenly Zion, Recuerden en el contexto de la Sión celestial, those who are before God, the judge of all, aquellos que están ante el Dios que los juzga a todos, are there because of the mediator, Jesus Christ. están ahí por cuenta del mediador, Jesucristo, And they are not afraid. y no están asustados. So this is the end of the warning passages. Así que este es el final de los pasajes de advertencia. Okay, so there's four major views on the warning passages. Entonces hay cuatro formas importantes de ver los pasajes de advertencia. The first and the last one we'll go through very quickly. El primero y el último lo vamos a ver de manera muy rápida. And the middle two I'll spend a little bit more time on. Y los dos del centro, en ellos voy a invertir un poco más de tiempo. The first one is the hypothetical view. El primero es el punto de vista de la hipotética. And the proponents of this view say that there's no danger. Y los proponentes de esta perspectiva dicen que no hay peligro, The author just has a hypothetical situation. sino que el autor solamente lo que tiene es una situación hipotética. Now, the positive of this is that it's a very easy way out. Ahora, lo positivo de esto es que es una forma muy fácil de salirse con esto. But the negative is, oh, thank you, lots of water. The negative is that it doesn't treat the language as if the language has real value. Y lo negativo de esta perspectiva es que no trata el lenguaje como si el lenguaje tuviera algún valor real. If there's no danger, why warn? Si no hay peligro, entonces ¿por qué advertir? And why do the warnings become stronger? ¿Y por qué se vuelven más fuertes las advertencias? So I don't think this is really a valid option. Entonces yo realmente no creo que esta sea una opción válida. The second one is called the phenomenological false believer view. La segunda perspectiva se llama la perspectiva fenomenológica creyente falso. I like to joke with my students. A mí me gusta bromear con mis estudiantes You know you're in seminary when you get words like that. y decirles que usted sabe que está en un seminario cuando usted lee palabras como esa.
So all this means Entonces, todo lo que esto significa is that these give appearances of looking like a Christian, es que estas dan apariencias de parecerse como un cristiano, but these people are not actually Christians. pero que estas personas realmente no son cristianas. Sometimes this aligns with a Calvinist view. Algunas veces esto se alinea con la posición calvinista. So the idea is these are real warnings, Entonces la idea es que estas son advertencias reales, but they're not addressed to genuine believers. pero que no están dirigidas a creyentes genuinos. Even though they might look like Christians, Aunque aparentemente parezcan cristianos, when all is said and done, they aren't. cuando todo sea definido, pues no son. Now, the positive of this Lo positivo de esto is that it shows us how hard it is to know actually where a person is spiritually. es que nos pone en evidencia ante lo difícil que es eventualmente saber dónde está una persona espiritualmente. So when we're looking at our church, Entonces, cuando estamos mirando a nuestra iglesia, we're never 100% sure where people are. nunca estamos 100% seguros de en dónde está cada persona. We are not God. Nosotros no somos Dios. It is not our responsibility to try to figure out if a person is a Christian or not a Christian. No es nuestra responsabilidad tratar de averiguar si esta persona es cristiana o no. But it is worth remembering Pero sí vale la pena recordar that there may be people in our congregation who give every evidence of being a Christian, que tal vez haya personas en nuestra congregación que den todas las evidencias de ser cristianos, but are actually not following Jesus. pero que en realidad no están siguiendo a Jesús. So this means we need to know our sheep Entonces esto significa que tenemos que conocer a nuestras ovejas and to build things into sermons that challenge people. y construir sermones que de verdad reten a las personas. But the limitation of this Pero la limitación de esto is that the descriptions seem to describe a Christian, es que la descripción parece remitirse a un cristiano. and also the author includes himself in the warnings. Y de hecho el autor se incluye a sí mismo en las advertencias. So this would mean the warnings are only directed to false believers. Entonces esto significaría que las advertencias solamente están dirigidas a los creyentes falsos. But if that's the case, then why warn? Why give a warning? Pero si este es el caso, entonces ¿para qué advertirles en primer lugar? There's another variation of this. Hay otra variación de esto. Sometimes dispensationalists will say Algunas veces los dispensacionalistas dirán that a Christian can lose eternal rewards que un cristiano puede perder sus recompensas eternas, even if he or she doesn't lose salvation. inclusive si él o ella no pierde su salvación. This teaching does not clearly come out of the text. Esta enseñanza no se desprende claramente del texto. So I think it's harder to defend. Entonces me parece que todavía es más difícil de defender. Okay, the next view is called a phenomenologically true believer. La próxima afirmación, punto de vista, tiene que ver con el fenomenológica creyente verdadero. And this often aligns with an Arminian view. Y esto normalmente está alineado con una posición arminiana. And on this view, a believer truly can lose his or her Y salvation. desde esta perspectiva, un creyente sí realmente puede perder su salvación. So the warnings are directed to true believers. Entonces, en este caso, las advertencias estarían dirigidas a verdaderos creyentes. The positive of this view La parte positiva de esta perspectiva is that it seems to align with the plain reading of the text. es que parece estar alineado con una lectura sencilla del texto. The negative La parte negativa is that it doesn't really take into account the solid assurances in Hebrews. es que parece no tener en cuenta las certezas que Hebreos provee. On this view, sometimes salvation is distinguished. Las certezas de la salvación. Oh, go ahead, please. Sometimes salvation is distinguished Muchas veces la salvación está resaltada between inaugurated or begun salvation o está contrastada mejor entre la inauguración inaugurada and final y salvation. la salvación final. So the claim is that final salvation is what is at stake. Entonces la afirmación es que la salvación final es lo que es el tema ahí. So that's the positive of that Entonces lo positivo de esto is that it takes that long-term view of salvation into consideration. es que toma esta perspectiva de salvación en consideración, esta perspectiva de salvación a largo plazo. The fourth one I'll talk about very quickly.
De la cuarta hablaré de manera muy rápida. This is the idea that the warnings are addressed to an entire community. Y esta es la idea de que las advertencias están dirigidas a una comunidad en general. The positive is probably for North Americans or Europeans. Lo positivo desde esta perspectiva probablemente sea para los norteamericanos o europeos, Who tend to view everything in individualistic terms and not community. que tienen la tendencia a ver todo en términos individualísticos, individualistas y no comunitarios. So this is a reminder that community is very important. Y este es un recuerdo que lo comunitario es muy importante. But the negative is that the author seems to be addressing individuals. Lo negativo tiene que ver que el autor sí parece estarse dirigiendo a individuos. So this leads us to the final point, Esto nos lleva al punto final. which is basically my position. Esta es mi posición. And I think we need to examine what's the function of the warning passages. Creo que tenemos que examinar cuál es la función de los pasajes de advertencia. So are we asking the right questions? Entonces, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? And again, the questions usually are, Y otra vez, las preguntas frecuentemente son, were these people actually Christians? ¿estas personas sí eran realmente cristianos? Can believers lose their salvation? ¿Pueden los cristianos perder su salvación? But I think it's better to ask, what is the function of this warning passage in this context? Pero creo que en cambio es mejor hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la función de este pasaje de advertencia en este contexto? Remember, the next question is, what does the author want to do with these warnings? La otra pregunta sería hacerse es ¿qué quiere hacer el autor con estas advertencias? Why does he include them? Why does he include them? ¿Por qué las incluye? Thank you. So first recall the purpose of Hebrews. Entonces, primero recuerden el propósito de la epístola a los Hebreos. It is a word of exhortation. Es una palabra de exhortación. Each of the 5 warnings Cada una de las 5 advertencias involves some type of exhortation incluye algún tipo de exhortación to persevere in faithfulness. para que perseveren en su fidelidad, en su fe. And second, notice that the warnings are prospective. Y segundo, noten que las advertencias son prospectivas. They're forward-looking. Mira hacia adelante. They want the audience to avoid certain things. Quieren que la audiencia evite algunas cosas. They are not retrospective. No son retrospectivas, They're not backward-looking. no van hacia atrás, no And miran they're- hacia atrás They're not talking about condemnation. y no están hablando acerca de la condenación. Instead, they're talking about prevention. En cambio, están hablando de prevención. And prevention is forward-looking. Y la prevención es algo que se mira hacia el futuro. So this recalls the long-term perspective of salvation. Así que esto nos vuelve a la salvación en términos de un futuro. There is a discrete point of conversion, Hay un punto preciso de conversión, but salvation is like a long journey pero la salvación es como un viaje largo that requires perseverance. que requiere perseverancia. And this is true whether you're Arminian or Calvinist. Y esto es cierto tanto si usted es calvinista como arminiano. So there's a necessity to be encouraged to persevere. Entonces hay una necesidad de ser animado a perseverar. In Hebrews, salvation is more like a final deliverance. En Hebreos la salvación es más como una liberación final Or a final entrance into the heavenly Zion. o una entrada final hacia el Sion celestial. We have already begun. Ya comenzamos, That's conversion, eso es conversión and there's assurance of that. y hay una certeza de esto, But it's also a journey, pero también es un viaje and we need to persevere. y necesitamos perseverar. So now I want to think about this from a different angle. Y ahora quiero pensar en esto desde otro ángulo. Let's consider what happens when the promises in Hebrews are heard. Pensemos en qué ocurre cuando son escuchadas las promesas de Hebreos. People will take heart and be encouraged. Las personas se animarán And because they're strengthened, they press on. y como son fortalecidas van a empujar más. And let's consider what will happen when the warnings are heard. Y pensemos lo que ocurrirá cuando las advertencias son escuchadas. Some may be scared, Algunos se asustarán,
And if they're scared because they're not paying attention, Y si se asustan porque no están prestando atención, that's a good thing. eso es algo bueno. It's for redemptive purposes. Esto tiene propósito de redención. Others may hear the warnings, Otros tal vez escuchen las advertencias and they may be more resolved to persevere. y sean más, se resuelvan más, tomen una posición más resuelta a perseverar. So I have an example that might help. Entonces tengo un ejemplo que tal vez ayude. Right now I live in Illinois, En este momento estoy viviendo en Illinois, which is incredibly flat. que es increíblemente plano, But I grew up in California, pero yo crecí en California and I love mountains. y yo amo las montañas. That's why I've loved being in Medellin. Por eso es que me encanta estar en Medellín. I look at all those mountains and just want to take them home with me. Yo miro todas esas montañas y me las quiero llevar para mi casa. And I also love to drive. I love to drive in the mountains. Y también me encanta conducir en las montañas. But one thing I've noticed on very steep mountain roads, Pero lo que he visto en estas calles que son muy precipitadas, around the corners, en las esquinas, they have guardrails. tienen estas guardias para evitar que los carros se salgan por el precipicio. Now the guardrails are there because there is a real danger. Estas están ahí porque existe un peligro real. And that is the danger of driving off the road and off a cliff. Y el peligro consiste en precipitarse e irse por ese precipicio. So the guardrails are not a suggestion, Entonces estas guardas están ahí no como una sugerencia, but the guardrails will have different effects on different people. pero esas guardias tendrán efectos diferentes en diferentes personas. For the people who are driving too fast Las personas que van demasiado rápido and they're being careless, y están siendo descuidadas, they might hit the guardrail, tal vez van a golpear estas guardias and the guardrail will force them back on the road, y la guardia lo que va a hacer es volverlos a meter en la carretera, but it will save their life. pero les salvará la vida. Now there are other people Habrá otras personas, who are terrified of driving in the mountains. They are terrified. hay otras personas que están muertas del susto mientras van conduciendo por las montañas. Fortunately, I'm not one of those people Yo no soy una de esas personas, because they usually drive so close to they're so far away from the side that they cross over the line. porque esas personas lo que hacen es alejarse tanto de esta guardia preventiva que se van tirando por la línea de la mitad de la carretera. So for them, the guardrails give assurance Entonces, para ellos, estas guardias proveen certeza. and give them the encouragement that they will not drive off the edge of the road. Esas barandillas mejor les van a dar la certeza de que ellos nunca se van a cruzar y se van a ir por el precipicio. So I think the warnings are like that. Entonces, las advertencias yo creo que son como eso. They may terrify some, Son como esas barandillas. Tal vez van a aterrorizar a algunos, but they may cause others to become afraid. pero pueden causar que otros se asusten. So they have the effect of either pulling in Entonces pueden tener el efecto de atraer a las personas hacia sí mismas, or encouraging. hacia las barandillas o animarlas y a que sigan adelante. So I want to end with a couple of pastoral comments. Quiero terminar con algunos comentarios pastorales. Do these warnings undermine our assurance? ¿Estas advertencias menoscaban nuestras certezas? Do they suggest that if we sinned, it's all over? ¿Sugieren que si pecamos todo se terminó? Absolutely not. Absolutamente no. Being troubled about our salvation Preocuparnos por nuestra salvación or worrying that we have committed some horrible sin o preocuparnos por haber cometido pecados horribles is not the problem. no es el problema. The person who has trampled the Son of God underfoot La persona que ha pisoteado al Hijo de Dios, could not care. a quien no le importa, So this is a question of spiritual insensitivity entonces esta es una pregunta de insensibilidad espiritual, versus spiritual sensitivity. en contraste con sensibilidad espiritual. The person who is concerned about these things is already showing that he or she is spiritually sensitive. La persona que le preocupan estas cosas ya de hecho ha demostrado que es una persona sensible espiritualmente. Sometimes these concerns can bring us to live in holy fear. Algunas veces estas preocupaciones nos pueden llevar a vivir en un temor santo. So the warnings in Hebrews don't take away our hope, Entonces las advertencias en Hebreos no nos quitan nuestra esperanza, but they steer us away from danger sino que nos alejan del peligro, so that we can persevere and inherit the promise. para que podamos perseverar y heredar la promesa.
Now, again, as I've said, it's not our job to figure out who's a Christian and not a Christian. Pero entonces otra vez, no es nuestro trabajo averiguar quién es un cristiano y quién no es un cristiano. But we do want to be mindful of our community. Pero sí tenemos que estar pendientes de nuestra comunidad. So if we haven't seen someone for a while, Entonces, por ejemplo, si hace rato no vemos a alguien, it's not out of judgment that we call them, no es llamar a juzgar, it's out of concern. es preocuparnos y por eso lo llamamos. We want to make sure they're doing okay. Queremos estar tranquilos de que todo va bien. So we check in. Entonces chequeamos. I often start by telling people that I miss them, Normalmente comienzo diciéndole a la gente que me han hecho falta, which is true. lo que es cierto, And I want to know that they're okay. y quiero saber que están bien. So the final comment I have about the warnings is this. Comentario final acerca de las advertencias es este. I'd like to say that ministry involves knowing whether a person needs Quiero decir que el ministerio incluye saber aquello que la persona necesita. a hug or a kick. Necesita un abrazo o una patada. For the people who are insensitive and nonchalant about their faith, Para las personas que son insensibles en relación a su fe, the warnings are like a kick, las advertencias son como una patada. and that's what they need. Y eso es lo que necesitan ellos. For the people who are spiritually sensitive and concerned, Para las personas que son espiritualmente sensibles y están preocupadas, they need a hug. ellos necesitan un abrazo. And the assurances in Hebrews give that. Y las certezas que se encuentran en hebreo les proveen ese abrazo. Now, if we're honest, Ahora, si somos honestos, at various times in our life, en diferentes momentos de nuestras vidas we need hugs and kicks. necesitamos abrazos tanto como patadas. And that's why Hebrews is so helpful. Y por eso Hebreos es tan provechoso. Okay, coffee con leche.